Libérate. Bienvenidos a Libérate Empresario, el podcast donde en el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre qué problema realmente resuelves dentro de tu empresa. Y déjame explicarte un poco por qué vamos a estar hablando de esto. Vamos a hablar de esto porque generalmente o nos enfocamos en el producto o servicio que nosotros ofrecemos dentro de nuestra empresa, o lo otro que sucede es que no terminamos de entender bien el problema que le tenemos que resolver a nuestros clientes. Y vamos a empezar para eso viendo a ver qué es un problema, qué ejemplo podemos tener del problema que tiene la gente que no es lo mismo que el producto o el servicio que nos contratan a nosotros. Por ejemplo, muchas veces asumimos que la razón de compra es el producto. Y voy a poner como ejemplo un emprendimiento que tuve. Un emprendimiento donde estuve vendiendo cursos de robótica y programación para niños. Nosotros podemos creer a primera vista que la necesidad de quienes van a comprar ese curso para los niños son los padres que quieren formar a sus hijos. Entonces, si nosotros nos enfocamos en el problema que resolvemos, vamos a intentar comunicar y expresar y toda nuestra solución mediante qué tan buena es la formación, qué contenidos incluye, cuál es la duración del curso, qué habilidades van a tener los niños al salir. Pero, ¿qué sucede si les digo que ese no es realmente el problema que tienen los padres que deciden mandar a sus hijos a hacer ese curso, a hacer una formación, a estudiar? ¿Qué tal si les digo que en realidad la necesidad de esos padres es poder tener tiempo libre? El niño sale de la escuela, lo ponen en un curso, tienen una hora más libre, es una hora que pueden hacer ejercicio, una hora que pueden tener para ellos luego el trabajo, es una hora. Pero veamos cómo cambia el problema. Pasamos de resolver un problema de educación a resolver un problema de libertad de tiempo para los padres. Este cambio en entender realmente cuál es el problema nos ayuda a nosotros poder enfocar mejor el servicio y la solución a que sea específicamente para resolver el problema real, no el que nosotros pensamos que es el problema que existe. Cuando nosotros logramos unir lo que es el problema real mediante nuestro servicio o nuestro producto con la demanda, se crea algo que se llama market fit, que es cuando para una oferta hay una demanda que se complementan al 100%. Cuando estas demandas y ofertas no se complementan del todo, es que tenemos que hacer a veces esfuerzos muy grandes de venta o esfuerzos muy grandes de retención. Pero cuando el market fit se da y logramos realmente entender el problema que tiene nuestro cliente y resolverlo, ahí es que logramos que el cliente conecte su problema con nuestra solución y que tengamos relaciones duraderas y ventas mucho más fáciles. Así que eso es lo que vamos a estar viendo hoy. ¿Cómo es que nosotros podemos llegar a hacer eso? Pero antes de eso, quiero invitarlos durante un segundito a que entren a maxmontanez.com porque ahí tengo una pestaña que dice mailing donde todas las semanas estoy enviando contenido de valor vinculado a lo que estamos viendo acá en el mailing. Así que pasen por ahí, dejan sus datos y seguimos en contacto por otra vía. Ahora sí, retomando el tema de los problemas que resolvemos y si estamos o no entendiendo la necesidad de estas personas. Vamos a tener que pensar, primero, ¿cuál es la diferencia entre la oferta y la necesidad? La oferta es como yo interpreto que la otra persona quiere cubrir su problema. Sabemos que el otro tiene un problema, tiene una necesidad, nosotros vamos a crear una solución y le ofertamos lo que creemos que es la solución, pero no estamos seguros si lo va a hacer. Entonces vamos a ver ahora en unos minutitos herramientas para entender realmente si la necesidad de ese cliente era la que nosotros pensamos o era otra. Vamos a estar viendo en unos segundos Design Thinking. ¿Cómo podemos usar Design Thinking para nosotros entender realmente al cliente y poder ayudarlo? Porque como bien decíamos, cuando entendemos la necesidad, logramos conectar. Otro ejemplo, y voy a poner este otro ejemplo para cerrar este concepto, porque un mismo producto puede tener diferentes necesidades. No tiene por qué tener una necesidad sola, un producto o un servicio. Y vamos a poner como ejemplo algo que es la vestimenta. Cuando nosotros estamos vendiendo ropa,
la ropa puede estar cubriendo necesidades distintas. Por ejemplo, vamos a pensar a alguien que necesita comprar un jean para ir a trabajar. Ese jean se va a valorar ciertas características como su resistencia, su calidad, su comodidad. En cambio, puede haber otro estilo de jean que cubre una necesidad totalmente distinta, que es la de mejorar la percepción que tenemos de nosotros mismos, aumentar nuestra confianza, vernos mejor para poder ser más atractivos. Sigue siendo un pantalón, sigue siendo un jean, pero la necesidad que cubre es distinta. Entonces, cuando la necesidad es distinta, ahora nosotros el mismo jean lo vamos a comunicar de maneras distintas, vamos a valorar otras características de ese producto o servicio más que otras porque entendemos cuáles son las que están vinculadas con la necesidad real. Así que recordemos, un mismo producto o servicio puede satisfacer diferentes necesidades y dependiendo a cuál de esas necesidades vamos a atacar nosotros, que no vamos a poder con todas, desde ya les digo, dependiendo a cuál vamos a atacar es de qué manera los comunicamos. Si creen que no es así, pensemos por un segundo en todos los anuncios de autos, de vehículos. Nosotros miramos y hay una marca que muestra al hombre de traje ejecutivo que va en su auto y va rápido y todo lo que sea del auto, pero nos muestra una persona, nos ayuda a imaginar una situación. Entonces nos muestra que va en la ciudad, que va a tiempo al trabajo, que es una persona que todos los miran con mucho respeto. Entonces lo que buscan es, ok, este auto es para cubrir cierta necesidad de imagen, de estatus, es para este perfil de personas. Pero por otro lado, puede haber otro anuncio de autos, que es una camioneta y nos muestran que es amplia, que es para la familia, y va la familia en el auto y los niños van divirtiéndose y se ve que tienen espacio para ir disfrutando, que las ventanas son grandes para que vean hacia afuera. Sigue siendo un vehículo, sigue siendo un auto, pero la necesidad del primero no es transporte, la del segundo tampoco es transporte. Es transporte para la familia, es transporte a la vez que demuestra estatus. Y cada vehículo, cada marca, lo que hace es elegir cada una de estas necesidades, es decir, bueno, ¿a qué necesidad voy a ir yo como marca? Porque si intento sacar un auto que solo es un auto, que solo es un vehículo, que solo me transporta, como la competencia se ha ido especializando en diferentes necesidades, va a sacar ventaja sobre mí. Así que acá es que radica la importancia de por qué ustedes tienen que entender realmente qué necesidad están cubriendo y no solamente qué producto o servicio están vendiendo. En el momento que logramos entender la necesidad que estamos cubriendo, vamos a entender mejor también a quién le estamos vendiendo. Entonces, si empezamos a entender la necesidad de quién. ¿Quién identifica, volviendo al ejemplo del jean, quién identifica que el jean, las características que valora, que justo son de nuestro producto, es la durabilidad, es la comodidad y son ciertas cosas porque es para el trabajo? Entonces, si ya tengo el producto o si ya tengo armado el servicio y veo ciertas características, es, bueno, con estas características que tiene mi producto o servicio, no todos, sino el mío, a cuál de todas las necesidades que puede satisfacer, que puede resolver, con cuál lo hace mejor. Y a la necesidad que mi producto o servicio satisface mejor, a esa sí me voy a fijar quién es el que puede comprar, quién es el que tiene esa necesidad. ¿Cuáles son sus características? De qué género es, en qué ciudad o país vive, qué idioma habla, para qué necesidad lo va a usar, en qué momento en concreto, qué gustos específicos tiene, qué puedo saber que le gusta. De seguro esta persona tiene X tipo de celular o escucha este tipo de música o ha leído cierto libro. Con todas estas cosas podemos segmentar, que es por lo que nos interesa el poder crear avatares, el poder intentar decir, bueno, lo que de seguro tienen en común los clientes que yo voy a estar buscando son estas características. Entonces, pasamos de entender la necesidad a elegir de todas las necesidades la que nosotros queremos atacar con nuestro producto o servicio, y entendiendo la necesidad que vamos a atacar, podemos entender a qué cliente es que le queremos dar esa solución. Esto de lograr tener ese cliente ideal o ese avatar definido nos va a ayudar un montón en tomar decisiones luego. Porque cuando logramos poner en una persona, podemos hasta poner un nombre a este avatar que estamos creando, esta persona que es nuestro cliente ideal en base a esas características que vamos a descubrir,
Cuando logramos tenerlo, lo que nos facilita es decir, bueno, ¿y en qué red social debería publicar mi empresa? Debería publicar en la red social que yo creo que es la que más usaría ese avatar, ese perfil que creamos. En base a lo que creamos, ¿qué red usará esa persona? ¿Escuchará podcast o no? ¿Leerá mailing o no? ¿Será que lee revistas? ¿Qué revistas? Si está en redes sociales, ¿en qué horarios? Así le hago el anuncio. ¿En qué red social? ¿En qué horario? ¿En qué ciudad? Empezamos en base a preguntarnos, ¿este avatar qué haría? ¿Este avatar le gustaría mi producto? ¿A este avatar le gustaría el anuncio que estoy creando? Y en base a esas preguntas, entendiendo el perfil del avatar que definimos, entendiendo las necesidades, es que vamos a poder mejorar un montón de cosas de nuestra empresa, porque va a darnos una respuesta mucho más clara al imaginarnos a esa persona respondiendo si sí o si no. Pero volviendo a las necesidades, es que les estaba contando recién que tenemos una herramienta que nos ayuda a entender las necesidades y nos ayuda a buscar ese market fit. Les comentaba hace un rato que el market fit es cómo logramos conectar las necesidades y nuestra oferta para resolver esas necesidades con el mercado y con esa necesidad de satisfacer su necesidad. Así que tenemos estas dos partes y el design thinking lo que nos ayuda es a entender realmente la necesidad para crear ideas que resuelvan el problema. Así que si suponemos que no teníamos el producto o no teníamos el servicio, o quizás queremos mejorarlo, el que ya tenemos, podemos usar esta herramienta, que consta de 5 pasos. ¿Y cómo es? Es paso 1, empatizar, es entender realmente cuál es el problema. ¿Cómo hacemos esto? Escuchando y hablando mucho con las personas que están en ese lugar, que tienen ese tipo de problemas, que creemos son los que tienen el problema a resolver. Hacer preguntas, escucharlos, leer en un blog sobre eso, escuchar un podcast sobre eso, ver vídeos en YouTube, ir a eventos donde está esa gente. Si sabes que tu cliente va a estar en un centro comercial, ir a ese centro comercial, ver cómo interactúan, es empezar a escuchar por todos lados y todo lo que podamos sobre el problema a resolver y la gente que creemos que tiene ese problema. Cuando logramos captar toda esa información, lo que hacemos ahora es pasar eso grande a algo bien conciso, algo bien pequeño. En este caso, definir el problema. Es decir, bueno, realmente, ¿cuál es el problema que yo quiero resolver con mi empresa? Y tenemos que dejarlo en una frase, en una palabra. Una palabra no, pero sí en una frase. Una palabra sería muy poco ya. Pero sí en una frase corta, no un párrafo siquiera. Para el com, ayudar a las empresas a vender más por internet. Algo concreto. Hay empresas que tienen un problema, que son empresas de servicio, que están estancadas en sus ventas y su crecimiento, y les ayudamos a vender más por internet. Pero tiene que ser algo concreto, porque cuando nosotros definimos bien el problema, después el conectar y el resolver el problema de esa gente empieza a ser mucho más fácil. Así que primero empatizamos, absorbemos toda la información. Paso 2, definimos el problema, lo dejamos como algo bien concreto y ahí pasamos al paso 3 que es un montón de ideas. Lo que vamos a hacer es una lluvia de ideas de cómo resolver ese problema. Si se nos ocurre, yo ya entendí, mi problema, el problema de mi cliente es este. Mi cliente no está logrando vender por internet. Bueno, ¿qué voy a hacer? O mi cliente no está logrando vender. El problema en general, ¿qué le está pasando a esa persona? Mi cliente quiere bajar de peso, mi cliente necesita mejor indumentaria para el trabajo o una indumentaria que le dure más de X cantidad de tiempo. Ahí empieza la lluvia de ideas. ¿Cómo lo puedo hacer? Se me ocurre hacer esta opción, se me ocurre esta otra, puedo sumar las dos y van a empezar a tener un montón de ideas de cómo resolverle el problema a la gente. Lo bueno es que con estas ideas sean bien abiertos, dejen que la imaginación fluya, que se les ocurra lo que sea y vayan sumando. Que se me ocurrió importar pantalones, que se me ocurrió ponerle rodilleras, que se me ocurrió, bueno, a ver si importo los pantalones con las rodilleras y las hago acá en mi país, si se me ocurre una idea distinta, si solo vendo las rodilleras y no solamente el pantalón. Todas esas ideas las vamos a ir anotando y vamos a ir creando una idea sobre otra. Cuando tenemos esta etapa ya de la lluvia de ideas, lo que vamos a hacer es que vamos a elegir una. Vamos a decir, bueno, entre todo esto, que sumé una, sumé otra, que las uní, las separé y me quedé con un pedacito, y
Lo que sea, vamos a elegir una sola. ¿En base a qué? Vamos a elegir la idea que creemos que puede resolver el problema de la mejor manera, pero en contraparte es la que vamos a poder implementar más rápido y con menos recursos. Esto es para poder probar rápido. Lo que mejor resuelva de toda la lluvia de ideas, vamos a elegir la que mejor resuelve el problema en el menor tiempo y con la menor cantidad de costos. Pero no la vamos a implementar, sino que vamos a pasar al paso número 4. El paso número 4 de Design Thinking lo que dice es que ahora precisamos hacer un prototipo para validar si realmente esa solución va a funcionar o no. Y cuando hablamos de prototipos, a veces nos imaginamos cosas muy complejas. Nos imaginamos, no sé, en este momento estoy pensando en la película de Iron Man y cuando hizo el prototipo ya veíamos un robot que volaba y se caía, pero era un robot, no era otra cosa. Y eso, hacer prototipos que son lo que estamos pensando en hacer, pero quizá no tan avanzado, es costoso. Y le voy a poner dos ejemplos muy simples de cómo podemos hacer cosas costosas, validarlas de forma sencilla. Una es una aplicación. Queremos hacer una aplicación, nos va a costar miles de dólares, no sabemos cómo funcionaría, si a la gente le gustaría o no, si la gente que la puede usar lo cree útil o no siquiera. ¿Cómo vamos a invertir todo ese dinero sin saberlo? Podemos crear imágenes de cómo sería la aplicación, ponerle un teléfono y mostrárselo a alguien desde la galería de imágenes. Y cuando hagas clic acá y en vez de que la aplicación funcione, le pasamos a la siguiente foto y le mostramos qué sería lo que vería. Y le preguntamos a esa persona que creemos que sería nuestro cliente, conseguimos 5 o 10 personas que tengan ese perfil y le decimos, si esto funcionara de verdad, si no fueran solo imágenes, ¿te serviría? ¿Pagarías esta cantidad que les estamos pensando cobrar? ¿Te resolvería el problema? Entonces, si tenemos feedback positivo, sí podemos avanzar a otras pruebas antes de llegar a realmente desarrollar la aplicación. Si no, lo dejamos por ahí. Si ahí no funcionó, volvemos a la lluvia de ideas, seleccionamos otra idea y volvemos a crear un prototipo. Otro prototipo totalmente distinto, pero que también me gusta mucho, es de una historia que escuché de la persona que quería inventar la máquina de doblar ropa. Dijo, uno va a un lavadero, está la máquina de lavar, está la máquina de secar, pero me tengo que poner yo a doblar y planchar la ropa. Entonces me gustaría inventar una máquina que doble la ropa. Pidió presupuestos, valía millones de dólares hacer el prototipo funcional de la máquina que doblaba ropa. Como estábamos hablando, los prototipos lo que nos evitan es no hacer toda esa inversión, sino saber si a la gente le gustaría o no usar la máquina. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Hizo una carcasa como si tuviera ya la máquina de doblar ropa funcionando, la puso en un lavadero, tenía una puerta, había un espacio para las monedas, la gente llegaba, ponía las monedas, abría la puerta, ponía la ropa dentro, cerraba la puerta que se trancaba y ahí empezaba a correr un reloj que le decía que en 5 minutos iba a estar la ropa. En realidad, ¿cuál era el prototipo? El prototipo era que esta carcasa estaba vacía, no tenía nada dentro. Lo único que habían hecho era un agujero en la pared que estaba detrás de esta supuesta máquina y habían 3 personas que cuando la gente ponía las monedas, sacaban la ropa, la doblaban, la volvían a meter dentro y hacían sonar el timbre de que había terminado el tiempo. Entonces, si nos fijamos, pasamos de un prototipo que hubiera valido millones de dólares a lograr poner en un lavadero una carcasa con 3 personas del otro lado doblando la ropa. En ambos casos estamos validando si a la gente le gustaría o no usar esa máquina, pero en uno los costos son mucho más bajos, a pesar de que el resultado va a ser el mismo. Como último paso de Design Thinking lo que tenemos es evaluar. Si ya partí de entender el problema, escuchar a todos, defino el problema, que es de lo que estábamos hablando, saber si estábamos en el problema correcto, y creamos un producto después de esa lluvia de ideas que con un prototipo validamos si la gente lo quiere, si la gente lo quiere, seguimos adelante. Pero si la gente no lo quiere, volvemos a la lluvia de ideas y esto se repite. Si vemos que volvimos varias veces a la lluvia de ideas y se sigue repitiendo, quizá deberíamos ir más atrás y volver a escuchar a la gente, volver a definir el problema. Pero continuemos. Vamos a continuar ahora viendo de qué otra forma podemos validar. Les estaba contando recién que cuando creo que entendí el problema que resuelvo, saco el prototipo.
Pero ¿qué otra cosa puedo sacar aparte del prototipo? Puedo sacar un lead magnet, que puede ir de la mano o no con un prototipo. Pero ¿qué es un lead magnet? Un lead magnet es cuando yo le doy a mi posible cliente algo de forma gratuita y entre comillas, ahora voy a explicar por qué, a cambio de información. Digo gratuita entre comillas, primero porque se puede cobrar. Muy barato, pero se podría cobrar. Pero las comillas en realidad son porque la información que nos está dando a cambio de ese producto o servicio de prueba que le vamos a dar es realmente lo que vale para nosotros. Por lo tanto, no es gratuito, es un intercambio. Te intercambio algo de valor para ti, para resolver tu problema, a cambio de información. Lo que sí tiene que ser parejo. Si yo te doy poco valor, te puedo pedir poca información. Si te voy a dar mucho valor, te puedo pedir mucha información. Esto tiene que ir de la mano. Entonces, si yo te ofrezco un documento, un PDF, que te resuelve parte de tu problema, te da los primeros pasos para resolver tu problema, alguien quiere bajar de peso. Y lo que yo le digo es, dame tu nombre y tu mail y te mando este PDF con una rutina de ejercicio, con una dieta para usar este mes. Ahí estamos haciendo un intercambio y esto que le doy resuelve un poco su problema. No es la solución definitiva, pero sí tiene que resolver un poco su problema y a cambio nos da la información. ¿Cómo validamos mediante Lead Magnet? Primero, si las personas nos están dando su información a cambio de esa pequeña solución a su problema, quiere decir que el problema existe, el problema es real. Segundo, si nos dieron la información, ya tenemos con quiénes trabajar cuando le ofrezcamos el producto o servicio real, el que realmente queremos ofrecer. Si en el ejemplo estábamos con un tema de bajar de peso y en el PDF o el video que le damos a cambio de la información, le damos una dieta, un entrenamiento, quizás el servicio que nosotros queremos dar realmente es que vamos a acompañar a la persona, vamos a ser sus mentores, sus coaches, sus compañeros, los que le vamos a dar la dieta, el ejercicio, el seguimiento por WhatsApp, y es todo un servicio en sí mismo, pero primero por los datos, solamente el PDF o el video. Lo que sí es que con esos datos después, si pasamos esa validación, si vemos que realmente la gente lo quiere, vamos a tener toda una base de datos de personas interesadas en resolver ese problema, a la cual le vamos a dar seguimiento y vamos a hacer todo un proceso de venta para que nos compren nuestro producto o servicio final. Antes de continuar, les cuento que este es el tercer episodio de Libérate Empresario y que tenemos en el sitio web en maxmontanes.com, como les decía, un espacio donde pueden dejarnos comentarios de qué les está pareciendo el podcast, pero también para que nos cuenten qué más les gustaría escuchar, qué temas creen que como empresarios necesitamos estar escuchando, necesitamos formarnos. Porque muchas veces nos empezamos a sentir solos, estamos un poco estancados con nuestro emprendimiento y queremos poder conversar ciertas cosas con alguien más y esas ciertas cosas son las que te invito a que me compartas. Así que, cerrando este episodio, entendimos que nosotros vamos a cubrir necesidades, que la necesidad no siempre es lo mismo que lo que nosotros estamos ofreciendo. El producto o el servicio no es la necesidad, sino que tenemos que entender la necesidad y que incluso un mismo producto o servicio puede que tenga la opción de satisfacer muchas necesidades distintas, pero debemos de elegir una, la principal, a la que nosotros vamos a dar respuesta, a la que nosotros vamos a resolver. Porque cuando ponemos el foco en esa necesidad específica, es que nosotros vamos a poder mejorar, dar una mejor solución y generar de mejor manera este market fit que les contaba, que era la conexión perfecta entre la oferta y la demanda. Así que hasta aquí llegamos el día de hoy. Vamos a continuar con unos temas bastante interesantes en los días siguientes. Espero que nos sigan escuchando. Y por último, si saben de algún empresario o emprendedor que esto le pueda ser de utilidad, compartirlo. Y si no saben a quién, a calificarlo, que mediante la calificación nos ayudan a que este podcast llegue a muchas más personas. Muchas gracias por acompañarnos. Les deseamos muchos éxitos en su emprendimiento y nos vemos en el próximo capítulo.